¿Alguna vez has sentido que la vida decide poner a prueba todos tus límites de una sola vez? Como cuando una mala noticia llega e, inmediatamente después, otra aún peor la acompaña. Es como descubrir una grave enfermedad y al mismo tiempo ver cómo tu matrimonio se desmorona. Al final, la vida siempre encuentra la manera de transformar una caída en un renacimiento. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan la increíble fortaleza del espíritu humano, acompáñanos en este viaje. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna emoción y dale un me gusta si esta historia toca tu corazón. Nos encantaría saber qué te inspira a seguir adelante. Déjanos tu comentario. El silencio pesaba como plomo en el aire de la sala de estar. Elena Vargas sostenía el sobre médico con manos temblorosas, aún procesando las palabras que resonaban en su mente como un eco distante y cruel. Cáncer en etapa avanzada, 48 años de vida, 20 de ellos junto a Ricardo. Y ahora, esto. El diagnóstico todavía le quemaba en la garganta como un grito ahogado, pero no tuvo tiempo ni de asimilar la noticia cuando oyó la voz fría de su marido cortando el aire como una cuchilla. «Elena, tenemos que hablar». Ricardo Méndez estaba de pie en la entrada de la sala, con los brazos cruzados, el rostro una máscara de indiferencia que ella no reconocía. 20 años de matrimonio, y nunca había visto esa mirada vacía, esa postura distante. Su corazón se aceleró, no por la enfermedad que acababa de descubrir, sino por la frialdad que emanaba del hombre que juró amarla para siempre. «Claro, amor. Yo también tengo algo importante que contarte». Elena intentó sonreír, guardando el sobre detrás de su espalda, como si pudiera esconder la realidad que acababa de descubrir. «No». La palabra salió seca, cortante. «Yo hablo primero». Y no es una conversación, Elena, es una decisión. Su mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. El reloj en la pared seguía con su tic-tac, hipnótico, pero para Elena el tiempo se congeló en ese instante. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba en la oficina cuando cerraba tratos, cuando tomaba decisiones irrevocables, pero nunca, jamás lo había usado con ella. «Ricardo, ¿qué está pasando?». Su voz salió más débil de lo que pretendía, casi un susurro. Él suspiró, como si estuviera cansado de una conversación que ni siquiera había comenzado. «No puedo más, Elena. No puedo fingir que todavía siento algo por ti. No puedo fingir que este matrimonio todavía tiene sentido». Las palabras cayeron sobre ella como piedras, una por una, cada sílaba encontrando su objetivo y destrozando algo dentro de su pecho. Elena sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en el brazo del sofá, el sobre médico resbalando de sus manos y cayendo al suelo con un ruido sordo. «¿Fingir?». La palabra salió estrangulada. «Ricardo, nosotros somos felices. Tenemos nuestros problemas, como cualquier pareja, pero...». Él rió, pero no había humor en No Sinto. Ese sonido era una risa amarga, cruel. «Elena, ¿cuándo fue la última vez que me miraste y viste deseo en mis ojos? ¿Cuándo fue la última vez que te miré y sentí que mi corazón se aceleraba?». Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron, porque en el fondo lo sabía. Sabía que hacía meses, quizás años, que vivían como compañeros de piso educados. Sabía que las conversaciones se habían vuelto superficiales, que los besos eran mecánicos, que el amor se había transformado en costumbre. «Quiero el divorcio, Elena». La frase explotó en el aire como un disparo. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, todo el aire saliendo de sus pulmones de una vez. El sobre en el suelo parecía gritar el diagnóstico que ni siquiera había logrado compartir. Y ahora ya no importaba. Pero, ¿por qué ahora?», consiguió preguntar con la voz quebrada. «¿Qué ha cambiado? ¿Podemos hablar? ¿Podemos intentarlo?». «No ha cambiado nada, Elena. Esa es la
cuestión. Ricardo finalmente se movió, caminando hacia la ventana y mirando hacia afuera como si ya no pudiera mirarla. Simplemente me cansé de fingir. Cansado de despertar cada día junto a alguien que se ha convertido en una extraña. Cansado de sonreír cuando no siento nada. Una extraña. Su voz subió una octava, el dolor transformándose en algo más cálido, más peligroso. Ricardo, soy tu esposa. Dediqué 20 años de mi vida a ti, a nuestro matrimonio, y te lo agradezco. Se giró, y por primera vez, Elena vio algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero duró solo un segundo. Pero la gratitud no es amor, Elena, y no puedo seguir viviendo una mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró al hombre que amaba, buscando alguna señal del Ricardo que conocía, del hombre que le pidió matrimonio en una noche estrellada, que lloró de emoción en el altar, que prometió estar a su lado en la salud y en la enfermedad. Pero todo lo que veía era un extraño, con un traje, holgado y un corazón frío. ¿Hay otra persona? No fue una pregunta, fue una constatación que salió de sus labios como un suspiro resignado. Ricardo dudó. Por un momento, solo un momento, ella vio cómo la máscara resbalaba. Eso no importa ahora. Claro que importa. Elena se levantó, la rabia finalmente superando al dolor. Importa. Estás destruyendo 20 años de matrimonio y me dices que no importa. Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil? Rió. Pero era una risa histérica, desesperada. ¿Para quién, Ricardo? ¿Para ti? Porque para mí ya es imposible. Él suspiró de nuevo, pasándose la mano por el pelo en un gesto que ella conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba impaciente, cuando quería terminar una conversación incómoda. Los papeles ya están listos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Yo me quedaré en un hotel por ahora. Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No era solo el matrimonio lo que se estaba acabando, era toda su vida, toda su identidad. Durante 20 años había sido la esposa de Ricardo Méndez y ahora ya no sabía quién era. Ricardo, espera. Dio un paso hacia él con la mano extendida. Yo tengo algo que contarte, algo importante. Pero él ya se dirigía a la puerta, las llaves del coche tintineando en su mano. Elena, no hay nada más de qué hablar. Es mejor así para los dos. Pero yo... La puerta se cerró con un suave clic, pero para Elena sonó como un ataúd siendo sellado. Se quedó allí, de pie en medio de la sala, mirando la puerta por donde el amor de su vida acababa de salir. El sobre médico seguía en el suelo. El diagnóstico que lo cambiaría todo, ahora irrelevante ante la devastación que acababa de ocurrir. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, Elena se agachó y recogió el sobre. Las palabras del médico resonaron en su mente. Comenzaremos el tratamiento de inmediato. Con quimioterapia y el apoyo de la familia, tenemos buenas posibilidades. ¿Apoyo de la familia? Elena rió, un sonido roto y vacío. ¿Qué familia? El hombre que debería haber estado a su lado en el momento más difícil de su vida acababa de abandonarla. Y ni siquiera había podido contarle sobre la enfermedad. Quizás fuera mejor así. Quizás fuera una señal del destino. Si Ricardo ya no la amaba, si se había convertido en una extraña para él, entonces enfrentaría esto sola. Elena se dejó caer en el sofá, con el sobre apretado contra el pecho, y por primera vez en 20 años lloró de verdad. Lloró por la enfermedad que la esperaba, por el matrimonio que había terminado, por el futuro incierto que se abría ante ella como un abismo oscuro y aterrador. Pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña llama todavía brillaba, una llama que ni el cáncer ni el abandono podrían apagar, la llama de la supervivencia. Y esa llama, Elena aún no lo sabía, sería la luz que la guiaría a través de la oscuridad que estaba por venir. 3 semanas después, Elena estaba sentada en la sala de espera del Hospital San Rafael,
observando a la gente a su alrededor. Había una anciana tejiendo con dedos temblorosos, un hombre de mediana edad hojeando una revista sin leerla realmente, y una joven madre tratando de calmar a un bebé que lloraba. Todos allí compartían algo en común: el miedo a lo desconocido, la frágil esperanza de que todo saldría bien. El olor a desinfectante mezclado con el café de la máquina expendedora creaba una atmósfera peculiar. Elena se había acostumbrado a ese ambiente en las últimas semanas: las consultas, los exámenes, las explicaciones médicas que sonaban como un idioma extranjero, y todo ello sola. Ricardo no había vuelto a casa desde aquella noche. Se enteró por una amiga en común de que vivía en un apartamento en el centro de la ciudad. También supo, por la misma fuente no solicitada, que se le veía con una mujer más joven en restaurantes caros. El dolor de la traición seguía allí, latiendo, pero Elena había aprendido a vivir con él. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. ¿Elena Vargas? La voz de la enfermera interrumpió sus pensamientos. Sí, soy yo. Elena se levantó, ajustándose el bolso en el hombro. El pasillo del hospital era largo y estaba bien iluminado. Elena caminaba junto a la enfermera, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. ¿Primera sesión de quimioterapia?, preguntó la enfermera con una sonrisa amable. Sí, asintió Elena, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. Estoy un poco nerviosa. Es normal, pero verás que no es tan aterrador como parece. Y el doctor Costa es excelente. Estás en buenas manos. El doctor André Costa. Elena había oído hablar de él, pero aún no lo conocía en persona. Su oncólogo anterior se había mudado y la habían transferido a este nuevo médico. Todo lo que sabía era que era considerado uno de los mejores de la ciudad. La sala de quimioterapia era más grande de lo que esperaba. Había varios sillones reclinables dispuestos en semicírculo. Algunos estaban ocupados por pacientes. Una señora leía un libro mientras el medicamento goteaba lentamente en su vena. Un joven hablaba en voz baja por teléfono, riendo. Elena, una voz masculina, grave y reconfortante, la llamó por su nombre. Se giró y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El hombre que se acercaba era alto, con el pelo castaño ligeramente canoso en las sienes y unos ojos verdes que transmitían una mezcla de competencia y compasión. Soy el doctor André Costa. Es un placer conocerla. Le tendió la mano, y cuando Elena la estrechó, notó que era firme y cálida. ¿Cómo se siente hoy? Nerviosa, para ser sincera. Sonrió Elena, sorprendida por su propia sinceridad. Había algo en ese hombre que la hacía sentirse segura. Es completamente comprensible. La primera sesión siempre causa ansiedad, pero estaré aquí con usted durante todo el proceso, explicando cada paso. ¿De acuerdo? Elena asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. Hacía semanas que nadie le hablaba de esa manera, con esa combinación de profesionalismo y cuidado genuino. Era como si, por primera vez desde el diagnóstico, no estuviera completamente sola. Sentémonos y hablemos un poco antes de empezar. André le indicó un sillón junto a la ventana. Me gusta conocer mejor a mis pacientes. Mientras se acomodaba, Elena observó al médico preparar el equipo con movimientos precisos y seguros. ¿Vive sola, Elena?, preguntó André mientras revisaba su historial. La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, desde hace poco. Ya veo. Levantó los ojos del papel y Elena vio algo parecido a la comprensión en su mirada. A veces, la vida nos presenta múltiples desafíos al mismo tiempo. Pero quiero que sepa que aquí tiene un equipo entero dedicado a su bienestar. Gracias. Elena sintió que se le humedecían los ojos, pero logró controlarse. Eso significa mucho para mí. ¿Tiene hijos?, continuó André, manteniendo su tono amable. No. Yo siempre quise, pero nunca sucedió. Elena dudó. ¿Y usted?
Tengo una hija, Laura, de 10 años. Su rostro se iluminó al mencionar a la niña. Es la luz de mi vida. Debe ser maravilloso, sonrió Elena con una punzada de melancolía. Su esposa debe ser muy feliz. La expresión de Andrés se ensombreció ligeramente. Soy viudo desde hace 3 años. Un accidente de coche. Oh, lo siento, no lo sabía. No tiene que disculparse. La vida nos enseña que somos más fuertes de lo que imaginamos, ¿no? Sonrió, pero había una tristeza antigua en sus ojos. Laura y yo hemos aprendido a ser una familia de 2 y descubrimos que el amor no disminuye cuando se divide entre menos personas. De hecho, a veces se vuelve más intenso. Elena sintió que algo se movía en su pecho. No era lástima, sino una especie de reconocimiento. Aquel hombre conocía el dolor de la pérdida, la soledad inesperada. Bueno, empecemos. Andrés se levantó. Le explicaré cada paso, y si siente alguna molestia, avíseme de inmediato. El proceso fue más tranquilo de lo que Elena esperaba. André conversó con ella todo el tiempo, contándole historias divertidas sobre su hija, hablando de libros, preguntándole por sus aficiones. ¿Le gusta cocinar?, preguntó mientras ajustaba el goteo del suero. Me encantaba. Cocinaba para mi exmarido todos los días. Ahora no le veo mucho sentido a cocinar solo para mí. Entiendo, pero ¿sabe? Laura siempre me pide que aprenda a hacer pastel de chocolate. Soy un desastre en la cocina, rió. Quizás usted podría enseñarnos algún día. Elena lo miró sorprendida. ¿Habla en serio? Completamente. A Laura le encanta conocer gente nueva y creo que se llevarían muy bien. Además, creo que cocinar para alguien que lo aprecia es una de las mejores terapias que existen. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo parecido a la expectación. Me encantaría. Genial. Cuando se sienta mejor, lo organizamos. André miró el reloj. 15 minutos más y terminamos por hoy. ¿Cómo se siente? Mejor de lo que esperaba, sonrió Elena, y era verdad. Había algo en ese hombre, en esa conversación, que la hacía sentirse humana de nuevo. Me alegro de oír eso. Y, Elena, André la miró directamente a los ojos. Quiero que sepa que no está sola en este viaje. Sé que puede parecer aterrador ahora, pero usted es más fuerte de lo que imagina, y vamos a superar esto juntos. Sus palabras resonaron en el pecho de Elena como un bálsamo. Hacía tanto tiempo que nadie hablaba de juntos al referirse a ella. Cuando terminó la sesión, Elena se sintió extrañamente energizada. Era como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se hubiera abierto ligeramente, dejando entrar un resquicio de luz. «¿Nos vemos la próxima semana?», preguntó André, mientras la acompañaba a la recepción. Sí, y doctor Costa. Elena dudó un momento. Gracias por todo, por hacerme sentir normal. Usted es normal, Elena. Es una mujer valiente que enfrenta un desafío temporal. Nunca lo olvide. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, Elena sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. No solo la esperanza de que el tratamiento funcionara, sino la esperanza de que quizás, solo quizás, los mejores días de su vida aún estuvieran por llegar. Respiró hondo y sonrió. Un pequeño pero genuino sonrisa. Aún no lo sabía, pero esa primera sesión de quimioterapia había sido mucho más que un tratamiento médico. Había sido el primer paso hacia una nueva versión de sí misma. 2 semanas después, Elena estaba en la cocina de André, enseñando a Laura a hacer pastel de chocolate. La niña tenía el pelo castaño y rizado como su padre y los mismos ojos verdes y expresivos. «Tía Elena, ¿por qué llevas ese pañuelo tan bonito en la cabeza?», preguntó Laura mientras removía la mezcla con total concentración. Elena se tocó instintivamente el pañuelo de seda azul que le cubría la cabeza. El pelo había empezado a caerse la semana anterior. «Porque estoy en un tratamiento que hace que el pelo se caiga, temporalmente, pero volverá a crecer más fuerte, como cuando me corté el pelo muy corto el año pasado», sonrió Laura.
Papá se desesperó, pero a mí me pareció divertido. Exactamente así, rió Elena, conmovida por la naturalidad de la niña. Mi padre me contó esa historia. ¿Te lo cuenta todo?, preguntó Laura con una sonrisa pícara. Elena sintió que se sonrojaba. Hablamos mucho durante el tratamiento. Papá sonríe diferente cuando habla de ti, continuó Laura, como si hiciera una observación casual sobre el tiempo. Es una sonrisa que no hacía desde hace mucho tiempo. Antes de que Elena pudiera responder, André entró en la cocina. ¿Cómo están mis chefs favoritas? Papá, tía Elena me está enseñando el secreto del pastel de chocolate perfecto. Laura corrió a abrazar a su padre. ¿Y cuál es el secreto?, preguntó André, besando la cabeza de su hija antes de mirar a Elena con una sonrisa que confirmaba exactamente lo que Laura había observado. Paciencia y amor, respondió Elena, sin poder apartar la vista de sus ojos verdes. No se puede tener prisa, y hay que poner cariño en cada movimiento. Sabias palabras. André se acercó a la cocina, quedándose junto a Elena. Ella sintió el calor que emanaba de él, el sutil olor de su perfume mezclado con el aroma del chocolate. ¿Puedo probar? Elena le ofreció un poco de la mezcla en una cuchara limpia. André probó, cerró los ojos y suspiró. Esto es perfecto. Laura, tienes una profesora excelente. Lo sé, exclamó Laura. Tía, Elena, ¿puedes venir todos los sábados a cocinar con nosotros? Elena miró a André, buscando alguna señal de que la niña estaba siendo inoportuna, pero todo lo que vio fue esperanza en sus ojos. Si a tu padre no le importa, comenzó Elena. Me encantaría, respondió André rápidamente. De hecho, estaba pensando en invitarla a cenar con nosotros hoy. ¿Familia? La palabra resonó en el pecho de Elena como una campana. Hacía tanto tiempo que no se sentía parte de una. Me encantaría. También, sonrió Elena. La cena fue una revelación. André cocinó un risotto mientras Elena y Laura preparaban una ensalada. La cocina se llenó de risas y de ese tipo de caos organizado que solo una verdadera familia puede crear. Tía Elena, ¿estuviste casada alguna vez?, preguntó Laura durante la cena con la franqueza típica de los niños. —¿Laura? —empezó a regañarla André, pero Elena lo interrumpió. —Está bien, sí, Laura. Estuve casada mucho tiempo, pero a veces las personas cambian y deciden seguir caminos diferentes. Como mamá y papá, dijo Laura, y Elena vio a André tragar saliva. No, cariño, tu mamá y tu papá se querían mucho. Ellos no eligieron separarse. Elena eligió las palabras con cuidado. A veces la vida toma decisiones por nosotros, y a veces nosotros tomamos decisiones por la vida, añadió André, mirando directamente a Elena. A veces decidimos ser valientes y aceptar las cosas buenas que aparecen en nuestro camino. La mirada entre ellos se prolongó, cargada de significado. El corazón de Elena se aceleró. Papá, ¿estás mirando a tía Elena como el príncipe mira a la princesa en las películas?, observó Laura, haciendo que los dos adultos se rieran. Después de la cena, mientras Laura veía dibujos animados, Elena y André lavaron los platos juntos. Era una actividad sencilla, doméstica, pero tenía una intimidad que Elena no esperaba. Sus brazos se rozaban de vez en cuando, y cada contacto enviaba pequeñas ondas de electricidad a través de su piel. —Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó André. —Claro. ¿Tu exmarido sabe lo del cáncer? Elena dejó de fregar el plato que tenía en las manos. No, él me pidió el divorcio el mismo día que recibí el diagnóstico. Ni siquiera tuve la oportunidad de contárselo. Dios mío. André se volvió hacia ella. Elena, lo siento mucho. Fue devastador, admitió Elena. Por un momento pensé que mi vida se había acabado, que no tenía nada por lo que luchar. ¿Y ahora? Elena miró hacia la sala donde Laura reía. Luego miró a André, que la observaba con una intensidad que la hacía sentirse vista, realmente vista, por primera vez en años. Ahora sé que estaba equivocada.
Tengo mucho por lo que luchar. Andrés se acercó a ella, levantando la mano para tocarle suavemente el rostro. Eres una mujer extraordinaria, Elena. Fuerte, valiente, generosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte a su lado. André, susurró Elena, sintiéndose atraída hacia él como un imán. Papá, tía, Elena, vengan a ver esto. La voz de Laura rompió el momento, pero no la tensión que se había creado entre ellos. Se separaron lentamente, pero Andrés sostuvo la mano de Elena por un momento antes de soltarla. Vamos a ver qué quiere mostrarnos nuestra pequeña directora. Sonrió, pero había una promesa en sus ojos. En la sala, Laura había encontrado un álbum de fotos. Miren, esta es mamá. Mostró una foto de una mujer hermosa, de pelo rubio, sonriendo radiante junto a André en una playa. Era muy guapa, ¿verdad? Lo era, dijo André, sentándose junto a su hija. Elena se sentó al otro lado de Laura. Había algo doloroso en ver la felicidad pasada de André, pero también algo reconfortante. Él había amado profundamente una vez. Eso significaba que era capaz de amar de nuevo. Tía Elena, ¿crees que mamá estaría feliz si papá encontrara a alguien a quien amar de nuevo? Preguntó Laura. Elena miró a André, que parecía haber dejado de respirar. Creo que tu madre querría que fueran felices, respondió Elena con cuidado. Y si tu papá encontrara a alguien que lo hiciera sonreír, que cuidara bien de ustedes dos, creo que ella estaría en paz. Tú haces sonreír a papá, declaró Laura con sencillez. Y nos cuidas bien. Hoy ha sido el día más divertido que hemos tenido en mucho tiempo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ustedes también me hacen muy feliz, Laura. Entonces, tal vez mamá ya te ha enviado a nosotros. Laura sonrió, cerrando el álbum. Papá siempre dice que ella nos cuida desde el cielo. André miró a Elena por encima de la cabeza de su hija, y ella vio una emoción cruda en sus ojos. No era solo atracción o cariño, era algo más profundo, más aterrador y más maravilloso. Cuando llegó el momento de que Elena se fuera, Laura insistió en darle un largo y apretado abrazo. «Volverás la semana que viene para la quimio, ¿verdad?», preguntó la niña. «Sí, volveré. ¿Y para cocinar con nosotros el sábado?». Elena miró a André, quien asintió con una sonrisa. «Si ustedes me quieren aquí, te queremos», gritó Laura. «¿Verdad, papá?». «Más de lo que imaginas», respondió André mirando directamente a Elena. De camino a casa, Elena condujo en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Por primera vez desde el diagnóstico, no pensaba en el cáncer o en el futuro incierto. Pensaba en risas en la cocina, en miradas cargadas de significado, en una niña de 10 años que la llamaba tía, con tanto cariño que le dolía el corazón de felicidad. Al llegar a casa, la casa que antes parecía vacía y silenciosa, se miró en el espejo. El pañuelo azul enmarcaba su rostro de una manera que realzaba sus ojos. Estaba más delgada, pero había una luz diferente en su expresión. Por primera vez en meses se vio a sí misma como una mujer deseable. Y por primera vez desde que Ricardo se fue, durmió sin llorar. 6 meses después, Elena era irreconocible. No solo físicamente, aunque el pelo había comenzado a crecer en suaves rizos, sino en su esencia. Había una confianza en sus movimientos, una luz en sus ojos que antes no existía. Estaba en la cocina de André, preparando la cena de cumpleaños de Laura, cuando oyó la llave en la puerta. Era sábado, y esas cenas familiares se habían convertido en la parte más esperada de su semana. ¡Llegué! La voz de André resonó, seguida por los pasos rápidos de Laura corriendo a recibirlo. «¡Papá! Tía Elena está haciendo ese pastel de chocolate que te encanta», gritó Laura. «¡Qué suerte la mía!». André apareció en la cocina, todavía con su bata del hospital. Sus ojos se encontraron con los de Elena,
y esa sonrisa especial iluminó su rostro. ¿Cómo fue el turno? Largo, pero valió la pena. Salvamos una vida hoy. Andrés se acercó a ella. Y ahora estoy aquí con las dos mujeres más importantes de mi vida. El corazón de Elena se aceleró. En los últimos meses se habían acercado cada vez más, pero Andrés siempre mantenía una distancia respetuosa. Sabía que ella estaba pasando por un momento delicado. Papá, ¿puedes ayudar a tía Elena con el pastel? Yo voy a poner la mesa. Solos en la cocina, Elena y André trabajaron lado a lado en un silencio cómodo, pero había una tensión en el aire. Elena, ¿puedo contarte algo?, preguntó André. Siempre. Hoy en el hospital uno de mis colegas me preguntó si estaba saliendo con alguien, y por primera vez en 3 años quise responder que sí. El corazón de Elena se disparó. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no sé si estás lista. No sé si tengo derecho a esperar que sientas lo mismo que yo. Elena se volvió hacia él, viendo una vulnerabilidad cruda en sus ojos. ¿Y qué es lo que sientes? Andrés se acercó a ella, levantando las manos para tocarle el rostro con delicadeza. Me he enamorado de ti, Elena. Completamente, irrevocablemente enamorado, de tu fuerza, de tu amabilidad, de la forma en que haces reír a Laura, de la forma en que me haces querer ser un hombre mejor. Lágrimas brotaron de los ojos de Elena. André, sé que has pasado por mucho. Sé que tal vez sea demasiado pronto, pero necesitaba que lo supieras. ¿Quieres saber lo que siento yo?, susurró Elena, sus manos subiendo para cubrirlas de él en su rostro. Más que nada, siento que por primera vez en mi vida sé lo que es ser amada de verdad. No por obligación, no por costumbre, sino por quien realmente soy. Las lágrimas corrían libremente ahora. Me he enamorado de ti también, André. De ti y de Laura. Ustedes me salvaron. No. André negó con la cabeza, acercándose aún más. Tú te salvaste a ti misma. Nosotros solo tuvimos la suerte de estar aquí cuando decidiste brillar. El beso que siguió fue inevitable, suave al principio, luego más profundo, cargado de meses de tensión reprimida. ¡Puaj! ¡Se están besando! La voz de Laura los hizo separarse rápidamente, pero ambos sonreían. ¡Laura!, empezó André, pero la niña lo interrumpió. ¡Por fin! Ya empezaba a pensar que nunca se iban a besar. Corrió hacia ellos, abrazándolos a los dos al mismo y un tiempo. Eso significa que tía Elena se va a mudar con nosotros. Elena y André se miraron por encima de la cabeza de la niña, ambos riendo. Vamos despacio, pequeña, dijo André. Pero sí, significa que ahora somos una familia. Familia. La palabra que Elena pensó que nunca más escucharía aplicada a ella, y ahora, allí, en esa cocina llena de amor y risas, finalmente entendió la diferencia entre estar casada y estar en casa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo Méndez estaba sentado en el sofá de su apartamento caro y vacío, mirando a la mujer que dormía a su lado. Beatriz tenía 28 años, el pelo rubio platino y un cuerpo que hacía que otros hombres se giraran. Era todo lo que él creía querer. Joven, guapa, sin complicaciones. Pero mientras la observaba dormir, Ricardo se sentía extrañamente vacío. Beatriz estaba embarazada de 4 meses y aunque debería estar feliz, solo sentía una creciente ansiedad. Beatriz era diferente a Elena en todos los aspectos. Donde Elena era amable, Beatriz era exigente. Donde Elena cocinaba con amor, Beatriz pedía comida a domicilio. Y donde Elena lo amaba incondicionalmente, Beatriz parecía más interesada en su dinero y estatus. Ricardo se levantó y fue a la ventana. Hacía meses que intentaba no pensar en Elena, pero últimamente, especialmente con el embarazo de Beatriz, se encontraba recordando conversaciones con su exesposa sobre tener hijos. Ricardo, la voz somnolienta de Beatriz, lo sacó de sus pensamientos. «Ven a la cama. El bebé está pateando.
Ricardo volvió poniendo la mano en el vientre de Beatriz. El bebé se movió y debería haber sentido alegría, pero todo lo que sintió fue una extraña melancolía. ¿Estás pensando en ella otra vez?, dijo Beatriz. No era una pregunta. No soy tonta. Cada vez que te pones así, distante, es porque estás pensando en tu exmujer. ¿Cuándo lo vas a superar? Lo he superado. Estoy aquí contigo, ¿no? Físicamente sí. Pero tu cabeza... Beatriz negó con la cabeza. A veces me pregunto si realmente me amas, o si solo soy una distracción conveniente. Ricardo no respondió, porque no sabía qué decir. Ya no estaba seguro de nada. Voy a darme una ducha. Beatriz se levantó claramente irritada. Cuando vuelva, espero que hayas decidido si quieres estar en esta relación o no. Solo en la habitación, Ricardo cerró los ojos. Pero en lugar de ver a Beatriz, todo lo que podía ver era el rostro de Elena, la noche en que le pidió el divorcio. El dolor en sus ojos, la forma en que intentó decirle algo importante y él no la dejó. Por primera vez en meses, Ricardo se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. De vuelta en casa de André, la fiesta de cumpleaños de Laura estaba en pleno apogeo. Era una celebración pequeña, pero la casa estaba llena de risas. Elena observaba a André jugar con los niños en el jardín, su corazón rebosante de amor. «Tía Elena». Laura corrió hacia ella. «Papá dijo que podemos tener un perro». «¿En serio?», rió Elena, mirando a André, que se acercaba con una sonrisa culpable. «Me convenció», dijo pasando el brazo por la cintura de Elena. «Dijo que toda familia necesita un perro. Y tiene razón. ¿Qué tipo de perro están pensando?» «Un Golden Retriever», gritó Laura. «Grande, peludo y que le gusten los niños». «Parece perfecto», dijo Elena. «Tendremos que pensar en un nombre». «¿Tendremos?», susurró André, solo para que ella lo oyera. «Tendremos», confirmó Elena mirándolo a los ojos. «Si tú quieres, lo quiero todo contigo», susurró André besándole la frente. «Todo». Mientras observaba a Laura jugar, Elena sintió una profunda paz. Su vida no había seguido el camino que había planeado. Había sido más difícil, más dolorosa, pero también más rica, más verdadera, más llena de amor de lo que había soñado. El cáncer le había quitado mucho, pero también le había dado algo precioso, la claridad para reconocer el amor verdadero. Y ahora, rodeada de risas y amor, Elena sabía que estaba exactamente donde debía estar. Último día de quimioterapia llegó en una soleada mañana de primavera. Elena se despertó temprano, no con ansiedad, sino con una extraña mezcla de alivio y expectación. Hoy marcaba el fin de un capítulo y el inicio de otro. «¿Lista para el gran día?», preguntó André, apareciendo detrás de ella en el espejo. Había dormido allí, algo que se estaba volviendo más frecuente. «Más que lista», Elena se giró en sus brazos sonriendo. «Estoy lista para empezar el resto de mi vida, el resto de nuestra vida», la corrigió André, besándole la frente. «Laura ya está despierta, insistiendo en venir con nosotros. Quiere estar allí para celebrarlo». «Claro que puede venir. Ella es parte de todo esto». En el hospital, el equipo médico había preparado una pequeña celebración. «Felicidades, Elena», dijo la jefa de enfermeras, entregándole un certificado simbólico. «Has sido una de las pacientes más valientes que hemos tenido el placer de tratar. Gracias. Todos ustedes han sido mi familia durante estos meses». André estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras Laura tomaba fotos con su teléfono. «Para el álbum familiar», declaró la niña, haciendo reír a todos. Después de la sesión final, caminaron por los pasillos hacia la salida. Elena se sentía ligera, como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. «¿Vamos a comer fuera para celebrar?», sugirió André cuando llegaron al vestíbulo. Estaban riendo y haciendo planes cuando Elena escuchó una voz familiar llamándola por su nombre. «Elena». Se giró lentamente y su corazón casi se detuvo.
Ricardo estaba de pie a pocos metros de distancia junto a una mujer rubia, visiblemente embarazada. Parecía más viejo, con líneas de cansancio alrededor de los ojos. «Ricardo», dijo Elena con calma, su voz firme a pesar del shock. Los ojos de Ricardo recorrieron su rostro, notando el pelo corto, la piel radiante, el brillo en sus ojos. «¿Tú estás bien?», preguntó, claramente confundido. «Oí que estabas enferma». Elena sintió que André se acercaba a ella, su presencia reconfortante. Laura se escondió detrás de André. «Estoy genial», respondió Elena, su voz clara y segura. «De hecho, nunca he estado mejor. Pero, ¿qué haces en el hospital?» «Hoy fue mi último día de quimioterapia», dijo Elena simplemente. «Estoy curada». El rostro de Ricardo palideció. «¿Quimioterapia? Elena, tuviste cáncer». «Tuve», corrigió Elena, «y lo vencí. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?» Las preguntas salieron atropelladamente, y Elena vio algo parecido a la desesperación en sus ojos. «¿Recuerdas el día que me pediste el divorcio, Ricardo?», preguntó Elena. «Acababa de salir de la consulta. Iba a contarte el diagnóstico, pero no me diste la oportunidad». Ricardo se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. «No, no puede ser. Ibas a contármelo y yo...» «Dijiste que ya no me amabas y que querías el divorcio», completó Elena. «¿Y sabes qué? Fue lo mejor que pudo haber pasado». «¿Cómo puedes decir eso?» «Porque me obligó a descubrir quién soy realmente», sonrió Elena, y era una sonrisa genuina, sin amargura. «Me obligó a encontrar mi propia fuerza, mi propio valor, y me llevó a las personas que realmente me aman». Miró a André y a Laura, su corazón rebosante de amor. «Ricardo, me gustaría que conocieras a mi familia. Este es André, mi prometido, y esta es Laura, mi hija del corazón». La palabra «prometido» resonó en el aire como un trueno. André miró a Elena, sorprendido, pero la sonrisa que se extendió por su rostro mostró que aprobaba completamente la declaración. «¿Prometido?», repitió Ricardo, incrédulo. «Elena, no puedes hablar en serio. Nos acabamos de divorciar hace unos meses». «Hace 8 meses», corrigió Elena. 8 meses durante los cuales enfrenté el cáncer sola. Me reconstruí desde cero y encontré el amor verdadero. 8 meses que cambiaron mi vida por completo». La mujer rubia junto a Ricardo se movió incómoda. «Elena, yo cometí un error», dijo Ricardo, con la voz quebrada. «Si hubiera sabido lo del cáncer, nunca me habrías ¿qué?», lo interrumpió Elena, su voz ganando fuerza. «Abandonado en el momento en que más te necesitaba. Ricardo, no me dejaste porque no sabías del cáncer, me dejaste porque ya no me amabas. Y, ¿sabes qué? Te lo agradezco». «¿Cómo puedes agradecérmelo?». Ricardo parecía desesperado. «Porque me liberaste para encontrar a alguien que me ama de verdad, alguien que ve mi fuerza donde tú solo veías debilidad, alguien que quiere construir una vida conmigo, no solo compartir una casa». Elena miró a André con tanto amor que hizo que el corazón de Ricardo se rompiera. «Papá, ¿podemos irnos?», susurró Laura a André, claramente incómoda. «Claro, princesa», respondió André, pasando el brazo alrededor de Elena. «Elena, ¿estás lista?». «Más que lista». Elena se volvió hacia Ricardo una última vez. «Ricardo, deseo que seas feliz de verdad. Espero que encuentres con tu familia lo que yo he encontrado con la mía». Comenzó a alejarse, pero Ricardo la llamó de nuevo. «Elena, espera, por favor. ¿Podemos hablar, solo los dos?». Elena se detuvo y se giró lentamente. Cuando habló, su voz era amable pero firme. «No hay nada más de qué hablar, Ricardo. Tú tomaste tu decisión hace 8 meses, y yo he tomado la mía hoy. Elijo el amor, la familia, la felicidad. Elijo la vida que siempre soñé tener». Tomó la mano de André y la de Laura, y los tres caminaron hacia la salida del hospital. Detrás de ellos, Ricardo se quedó quieto, observando a la mujer que había abandonado alejarse con una dignidad
y una fuerza que nunca antes había visto. Ricardo, la voz de Beatriz, lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Quién era esa mujer? Ricardo miró a la mujer embarazada a su lado, luego a la puerta por donde Elena había salido. Era mi exesposa, dijo en voz baja. Parecía diferente de lo que imaginaba. Está diferente, admitió Ricardo, un profundo dolor instalándose en su pecho. Se ha convertido en la mujer que nunca supe que podía ser. Fuera del hospital, Elena respiró hondo el aire fresco de la primavera. ¿De verdad quieres casarte conmigo?, preguntó André en voz baja, aún procesando lo que había sucedido. Más que nada en el mundo, respondió Elena, volviéndose para besarlo. Si tú quieres, claro. Lo quiero todo contigo, susurró André contra sus labios. Matrimonio, hijos, perros, toda una vida de sábados en la cocina. ¡Puaj! ¿Se van a besar de nuevo?, se quejó Laura, pero estaba sonriendo. Acostúmbrate, pequeña, rió Elena, abrazando a la niña. Vas a ver muchos besos por aquí. Mientras caminaban hacia el coche, Elena miró hacia atrás una última vez. A través de las ventanas del hospital, pudo ver a Ricardo todavía de pie en el vestíbulo, una figura solitaria. Por un momento, sintió lástima por él, pero solo por un momento, porque Elena había aprendido que mirar hacia atrás era una pérdida de tiempo cuando se tiene un futuro tan brillante por delante. Y su futuro, ahora lo sabía, sería extraordinario. 6 meses. Después, en una dorada mañana de otoño, Elena estaba de pie frente al espejo de su nueva habitación, ajustándose el sencillo pero elegante vestido de novia. «Estás preciosa, tía Elena», dijo Laura desde la puerta, con un vestido azul claro. «Gracias, mi amor». Elena se giró hacia la niña, que se había convertido en su hija. «¿Estás lista para ser mi dama de honor oficial?» «Lista, y Max también está listo». Max era el Golden Retriever que habían adoptado hacía 3 meses. Hoy llevaría los anillos. La ceremonia sería pequeña, en el jardín de la casa que Elena y André habían comprado juntos. «Elena», la voz de André vino del pasillo. «¿Puedo entrar? Sé que no debería verte». «Entra», rió Elena. «Creo que ya hemos roto suficientes tradiciones». André entró, espléndido con su traje azul marino, y se detuvo al verla. «Dios mío, estás perfecta». «Estamos perfectos», corrigió Elena, acercándose a él. «Tú, yo, Laura, Max, nuestra loca y maravillosa familia. Te amo tanto que a veces...» «Duele», susurró André. «Lo sé, siento lo mismo», sonrió Elena. «¿Quién diría que lo peor que me ha pasado me llevaría a lo mejor de mi vida?» La ceremonia fue exactamente como Elena siempre había soñado, llena de amor, risas y lágrimas de felicidad. Cuando llegó el momento de los votos, Elena miró a los ojos verdes de André y habló desde el corazón. «André, cuando te conocí, estaba rota. Me enseñaste que el amor verdadero no consiste en ser perfecta, sino en ser aceptada exactamente como eres. Y me enseñaste que la familia no es cuestión de sangre, sino de elección. Te elijo a ti, hoy y todos los días de mi vida». André lloraba cuando llegó su turno. «Elena, entraste en mi vida como un huracán silencioso. Trajiste luz a rincones oscuros que ni siquiera sabía que existían. Me hiciste creer de nuevo en el amor. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en todos los momentos que la vida nos depare». Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos resonaron en el jardín, mezclados con los ladridos alegres de Max y los gritos de «por fin» de Laura. La fiesta fue íntima y cálida. Al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba sentado en su silencioso apartamento. Beatriz había dado a luz a un niño hacía 3 meses, pero la maternidad no le había traído la felicidad que esperaba. Él intentaba ser un buen padre, pero había una desconexión que no podía explicar. Quizás era porque cada vez que miraba a su hijo, pensaba en lo diferente que habría sido con Elena.
Había visto fotos de la boda de Elena en las redes sociales. Estaba radiante. Y el hombre a su lado, André, la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Era exactamente como Ricardo debería haberla mirado, pero nunca lo hizo. «Ricardo, el bebé está llorando otra vez», gritó Beatriz desde la habitación. Ricardo suspiró y se levantó, pero mientras caminaba por el pasillo, solo podía pensar en cómo había desperdiciado 20 años con la mujer más increíble que había conocido. Y cómo ahora era demasiado tarde para arreglarlo. 2 años después, Elena estaba en el jardín de su casa, observando a Laura jugar con Max mientras André preparaba la barbacoa. Estaba embarazada de 6 meses, un milagro que los médicos habían dicho que era posible, pero improbable después de la quimioterapia. «¿Cómo te sientes?», preguntó André, acercándose y poniendo la mano en su vientre. «Perfecta», sonrió Elena. «Absolutamente perfecta». Laura corrió hacia ellos. «Mamá Elena, cuando nazca, el bebé, le enseñaré a jugar a la pelota, mamá Elena», el título que Laura había empezado a usar de forma natural unos meses después de la boda. Elena nunca se cansaba de oírlo. «Estoy segura de que serás la mejor hermana mayor del mundo». Mientras observaba a su familia, Elena reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. El cáncer había sido terrible, pero también un regalo. La había obligado a descubrir su propia fuerza, a valorar lo que realmente importaba. Ricardo había sido un capítulo importante, pero no el final de la historia. De hecho, solo había sido el prólogo de la vida real que estaba viviendo ahora. «Gracias», susurró, sin saber exactamente a quién se lo agradecía. «¿Gracias por qué?», preguntó André. «Por todo, por la enfermedad que me trajo a ti, por la fuerza que no sabía que tenía, por esta familia increíble, por esta segunda oportunidad de ser feliz». André la besó suavemente. «No fue una segunda oportunidad, amor. Fue la primera oportunidad real que tuviste de vivir la vida que merecías». Elena sonrió sabiendo que tenía razón. Su vida con Ricardo había sido una existencia, una rutina, pero esto era vida de verdad. El sol comenzó a ponerse. Elena se apoyó en André, observando a Laura jugar, sintiendo al bebé moverse en su vientre, y supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. A veces, pensó, tienes que perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena tener. Y a veces, las peores cosas que te suceden son solo el universo haciendo espacio para las mejores. Elena Vargas había muerto el día que Ricardo le pidió el divorcio, pero de las cenizas de aquella mujer había nacido una nueva Elena, una Elena más fuerte, más valiente, más capaz de amar y ser amada, y esa Elena apenas estaba comenzando a vivir.